el ejército la controlaba. Hoy hay nuevos esfuerzos y están trabajando. Están trabajando, no con los números que daba Calderón, que ya te dije, 10,000, imagínate cuántos capturaban por día, pero están capturando, hay capos, hay droga, lo decía el licenciado Gutiérrez Priego, como nunca, más que en el gobierno de Enrique Peña Nieto están trabajando, y eso es lo que hay que apoyar. Eso es lo que hay que apoyar, y eso es lo que está haciendo el gobierno, pero, bueno, todavía falta, sí, bueno, pero están trabajando, Vicente, y de momento hay que decirlo, están trabajando. 100 días de gobierno, la estrategia está caminando, ya esperaremos, pero de momento se trabaja para todo eso, Vicente. Así es, querido Paco. Mi querido César, vamos a cerrar la ronda en esta mesa de todos los martes contigo, pero déjame también mencionar que en el último discurso de Anthony Blinken como secretario de Estado de Estados Unidos, lo han interrumpido con protestas y con gritos y lo han llamado el ministro del genocidio en Gaza. La gente se levanta, el pueblo responde a los gobernantes, no solamente en México, también allá, en el imperio, en Estados Unidos. Mi querido César, escucho tus comentarios para cerrar la mesa. Fíjate, Vicente, que son fenómenos que vemos a nivel mundial. La gente está mucho más documentada, ya no es tan fácil que los medios hegemónicos de comunicación, porque ya no hay hegemonía al compartir la información. Y eso es una gran ventaja, reconociendo que medios como el tuyo, las redes sociales, han abierto un paradigma de información y de conocimiento que la gente puede fácilmente verificar de forma personal. Digo, por supuesto que hay gente que le gusta seguir informándose en el chat de las tías y tratando de buscar información afín, a lo mejor a su ideología política o a lo que ellos quisieran que fuera la ideología política, ¿no? Y cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, pues obviamente retomamos lo que hemos estado viendo. Hay tiempos de cambio a nivel mundial. Estamos viendo cómo lo que nosotros conocimos como un imperio, por lo menos en los 48 años de vida que yo tengo, que es el gobierno de los Estados Unidos, ya no tiene la factibilidad de poder realizar todo lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Pero sí vemos, ¿no?, ciertas tendencias en lugares en donde tienen ciertos intereses. Un ejemplo, por ejemplo, es Venezuela. Yo no estoy muy de acuerdo con mucho del actuar del gobierno de Venezuela, pero no quita el hecho de que sabemos que hay un interés personal por parte del gobierno de los Estados Unidos por la cantidad de recursos, en específico el petróleo que tiene Venezuela, que es el país que mayor número de reservas tiene de petróleo a nivel mundial. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso y entendemos lo que pasó en los últimos sexenios en el país, en donde se buscó forzosamente utilizar gobiernos que lo que nos hablaban era de energías limpias y que los fósiles, ¿no?, ya no iban a servir, pues era con la intención de vender las empresas nacionales a extranjeros. Llegaron a grados que ningún gobierno priista, cuando era hegemónicamente el PRI, se hubiera atrevido vender o intentar vender Pemex, privatizar CFE y hacer así con la mayoría de las empresas del Estado y que se manejaban recursos naturales. Cuando tú te das cuenta que pasa ese tipo de situaciones y que ahora nuevamente estamos viendo el interés por parte de un imperio, de un país poderoso como lo es Estados Unidos, de ir en específico, ¿no?, por ciertos puntos geográficos y geopolíticamente importantes que tienen que ver con los recursos naturales, como Groenlandia, como el hecho del Canal de Panamá, como lo que sucede en Venezuela, y utilizar narrativas en contra de México, porque no puedes utilizar otra narrativa que no sea hablar de los grupos criminales y del narcotráfico en el país para tratar de tener una intervención o por lo menos presionar al gobierno de México. Tuvimos un ejemplo muy claro, ¿no? Y ya lo decía algún expresidente de los Estados Unidos cuando llegó Lázaro Cárdenas, que el problema en México era que cuando llegara la democracia no iban a seguir teniendo ellos el control sobre el país. ¿Por qué? Pues porque incluso Paco lo ha comentado aquí abiertamente con datos duros, en donde muchos de los expresidentes de México, y también Pepe lo ha señalado, está corroborado que fueron agentes de la CIA y que trabajaban para el gobierno de los Estados Unidos. Y yo te puedo asegurar que lo mismo pasará con varios secretarios de Estados y que yo sigo teniendo dudas de algunos secretarios de la defensa
que no se ha corroborado, pero que yo tengo duda que hayan trabajado con esta Agencia Central de Inteligencia. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto y cuando nos damos cuenta que la gente tiene mayor conocimiento de qué es lo que sucede, cómo suceden las cosas, que no puedes tapar el sol con un dedo, pues obviamente te das cuenta de qué es lo que está pasando en realidad. Y un ejemplo claro fue lo que la paisana que se acercó ahí contigo señala. Estamos viviendo una tragedia como lo que está sucediendo en California, y estamos hablando del país con la mayor tecnología del mundo, o uno de los países que tiene mayor tecnología a nivel mundial, con recursos naturales y con una capacidad como para que el gobierno federal apoyara al estado de California a sofocar estos incendios. Y mejor la reciprocidad internacional por parte del gobierno mexicano y del gobierno canadiense para apoyar al estado de California es quien en estos esfuerzos están tratando de controlar lo que parece incontrolable, ¿no? Como bien lo señalaba la señora, lo que nosotros vemos en los videos es nada en comparación de lo que está sucediendo en el día a día, ¿no? Y cuando tú ves este tipo de situaciones, pues te das cuenta que hay un interés político, porque me parece que capacidad del gobierno de los Estados Unidos se habría para tratar de apoyarlo, pero políticamente a lo mejor lo que quieren es no apoyar a un gobernador que es de un partido demócrata cuando va a entrar un gobierno republicano. Me parece, porque hemos visto incluso, ¿no?, el manejo de la información, por lo menos en la red social X, anteriormente Twitter, y sabemos que Elon Musk es una persona muy cercana a Donald Trump, cuando hacen señalamientos en contra del gobernador. Eso se ha estado replicando en diferentes partes del mundo. Y no es coincidencia que esos ataques que haga Donald Trump son en específico por algunos puntos que son de interés en cuanto a recursos naturales del gobierno de los Estados Unidos. Por eso me llama todavía más la atención aquellos comentócratas, aquellos periodistas y aquellos medios de comunicación que tratan de alinear el comentario para atacar al gobierno de México, y ya son ataques tan burdos que son señalamientos, ¿no?, muy misóginos al señalar que la doctora Claudia Sheinbaum es nada más un títere del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando entendamos que incluso la doctora Claudia Sheinbaum llega con mejores condiciones para ejercer el poder que incluso el mismo expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es tratar de restar esa capacidad porque lo que quieren es que la presidenta diera un manotazo en la mesa y a lo mejor fuera en contra de las políticas de gobierno que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, para tratar de que hubiera un rompimiento. Ellos saben, ¿no?, y como lo comentaba en el comentario anterior, la extinción de la oposición es más que clara. Los mismos opositores ya están creando un nuevo partido porque saben que está podrido la oposición en este país. Dime qué posibilidades tiene el PRI, dime qué posibilidades tiene el PAN, ¿no? Cuando incluso quien ahora dirige al PAN es una persona acusada de ser el líder y el creador de un grupo político con intereses inmobiliarios que se apoderó de muchos sectores de la Ciudad de México y del área conurbada del Estado de México. Cuando tú ves ese tipo de situaciones, actos de corrupción y que no conectan con la gente, pues te das cuenta que la misma oposición no tiene posibilidad y entonces necesitan ir de la mano de intereses extranjeros. Ahora la pregunta sería, ¿tú crees que ellos están sumando estos intereses extranjeros porque se les ocurrió? ¿Tú crees que vemos a personajes como Denise Dresser, que recordemos en Wikileaks salió señalada que ella era informante del gobierno de los Estados Unidos y que se hace mención también de varios otros periodistas? No es coincidencia, mi querido Vicente, mi querido Paco, mi querido Pepe, no es coincidencia escuchar ahora a Anabel Hernández salir con un discurso de que pues va en contra de Omar García Harfuch, pero curiosamente se encontró con que también la doctora Claudia Sheinbaum, cuando durante 6 años de gobierno, o un poco más de 5 años de gobierno en la Ciudad de México, nunca hubo un señalamiento de ese tipo, porque no existe para poder conectarla, ¿no? ¿O qué me dices de Salvador García Soto, que dice que ya hay un plan para ir y encarcelar a López Obrador en cuanto llegue Trump a la presidencia? Ay, güey, dices. Pero fíjate, lo más increíble, Vicente, viene aquí, que si tú me dices, a lo mejor que fuera todavía otro gobierno, no el de Donald Trump, ¿cómo justificaría Donald Trump ir en contra de Andrés Manuel López Obrador por supuestamente tener nexos con grupos criminales cuando
él era presidente de los Estados Unidos, entonces significa que él tenía conocimiento, tuvo una buena relación con el gobierno, con el presidente de México, y entonces recordamos que hasta fue a los Estados Unidos y en la Casa Blanca dio uno de los discursos más nacionalistas que hemos escuchado en los últimos tiempos de un presidente mexicano y en Estados Unidos. Pues él sería copartícipe, por lo menos, de haber tenido esa información. Me parece que son estas narrativas de tratar de crear y de crear no solo una confusión dentro de la gente, sino que lo que no pueden y lo que ellos no entienden es que la popularidad que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ido de la mano de la popularidad que ha tenido ahora la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque aunque son personajes completamente distintos, tienen una misma ideología y forma de gobierno. Claro, tú te das cuenta que hay diferentes líneas de trabajo desde que vemos lo que se está llevando a cabo ahora en seguridad que no se llevaba en el sexenio anterior. Y no por eso significa que vaya a haber un rompimiento, pero saben cuáles son las líneas en donde nos quedamos cortos el sexenio pasado. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Trabajar, dar resultados. Lo dijo Pepe, no, lo dijo Paco, perdón. Paco no está muy de acuerdo y ha documentado y ha escrito sobre Omar García Harfuch. Y aún así reconoce el trabajo que estaba haciendo, porque el trabajo, aunque la imagen es Omar García Harfuch, lo han estado realizando cientos de miles de soldados mexicanos, de guardias nacionales, de marinos, de policías. Y esa es una ventaja, reconocer que sí se está haciendo algo y que estamos viendo los resultados. Están los números, están las estadísticas y se ha estado bajando los delitos de alto impacto, se ha estado bajando el homicidio. Claro que hay reacción por parte de los grupos criminales y nadie ha dicho es que ya se acabó la inseguridad, pero por lo menos están dejando las bases, mi querido Vicente. Y utilizar a personajes, ¿no? Como el que acabas de señalar, García Soto, y el manejarlo siempre, ¿no? Porque nunca hay una documentación oficial. Está como el que graba a pie grande, ¿no? Siempre el video se ve mal, es de lejos, me dijeron, me comentaron, escuché. Es crear esas narrativas, porque lo que no pueden permitir es que la popularidad de la presidenta siga creciendo. Y piensan que si hay un rompimiento entre la doctora Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador, la popularidad de la presidenta va a venir hacia abajo. Y no pueden permitir, imagínate, que a lo mejor en las elecciones, si en este momento tiene el 78%, casi 80% de aceptación, significa que incluso los que no votaron por ella cuando fueron las elecciones, ahora están a favor y de acuerdo con cómo está ejerciendo el gobierno. Imagínate, si ellos no empiezan desde ahorita, en las elecciones dentro de 3 años, muy posiblemente el PRI podría perder el registro y el PAN estaría a punto de desaparecer. Si sigue la tendencia como va, para cuando termine el sexenio, no existirá ni el PAN ni el PRI, mi querido Vicente, mi querido Paco, mi querido Pepe. Me parece que ese es el miedo real que tienen y por eso están sumando incluso a los intereses de un gobierno como el de los Estados Unidos para crear toda una narrativa, porque la acompañan con medios extranjeros, con medios nacionales, con comentócratas. ¿Y qué es lo que pasa con la gente que no tiene criterio? Lo primero que dice es, bueno, es que si todos ellos lo dicen, pues algo de verdad tendrá. Acuérdate que la calumnia, aunque no mancha tizna, lo decía el presidente, y me parece muy correcto. Por eso veo, ¿no?, en este análisis, que esa es la situación de lo que se está buscando, y por eso me parece que fueron muy buenos los primeros 100 días. Ojalá continuemos con este trabajo, ojalá se continúe con la especialización que se ha tenido en cada una de las áreas, ojalá y se continúe con la coordinación, ojalá y se avance con las cosas por venir en todas las reformas que se han estado llevando a cabo y que hemos visto, ¿no?, la resistencia que ha existido por parte del Poder Judicial al grado de conceder suspensiones que ya se sabe que no son legales, pero es tratar de boicotear lo que viene. Y el siguiente paso, lo sabemos, es la elección de ministros, magistrados, jueces, juezas, por la elección popular en el Poder Judicial. Y así continuará el cambio en este país y ellos no pueden permitirse el hecho de que si siguen las cosas como van a desaparecer. Imagínate no vivir del presupuesto. Cuando toda tu vida has vivido del presupuesto, pues sería como darte un balazo en el pie. Mi querido César, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura para que te lea, te vea, te apoye? Y yo, ya sabes que agradecido lo que le sigue por hacer circo, maroma y teatro para que llegues a esta cita, por lo menos esta cita de todos los martes. Sé que andabas ocupado y llegaste a pesar de todo, como la canción.
Mi querido Vicente, hay que recordar que con los amigos siempre las excepciones son la obligación. ¿Por qué? Porque yo disfruto mucho estar con Paco, estar con Pep, estar contigo, con Toño. Tengo una gran amistad también con la producción. Y estos son de los momentos de relax que yo tengo porque aprendo muchísimo de Paco y Pepe. Y el poder seguir compartiendo con la gente sin censura, leer los comentarios y por supuesto las críticas también, pues nos hace entender ser un poco humildes también, porque de repente el reconocimiento de la gente, el que te saluden, el que te feliciten, hace que a uno se le pueda ir por ahí la huira al aire, como dijeran. Y como yo tengo mi pegrillo, que es mi sacrosanta madre, y mis hijos, que ellos rapidito me regresan a la realidad, pues me gusta mucho también poder estar aquí con ustedes. Y pues obviamente los invito a leer mi columna, que escribo todos los martes en La Silla Rota, que me sigan en mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPri, y obviamente pues, en los pasos libres y todos los martes aquí en Sin Censura. Gracias, mi querido César. Querido Paco, invitando siempre a la audiencia a que busquen tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y que ese respaldo también se transfiera a las redes sociales. ¿Por qué no cerramos con la invitación, maestro? Vicente, pues yo les dejo un abrazote a ti, a César, a Pepe, que la verdad es que reconocimientos siempre los debe tener Pepe, porque todavía da y para mucho más. Así que siempre es un placer platicar con ustedes. Yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos mañana, Vicente. Muchas gracias, como siempre. Gracias, Paco. Y el maestro Pepe Reveles, que renuente y creo que correctamente a llegarle a las redes sociales, sigue esperando el apoyo de todos ustedes para que sigan buscando su libro, su más reciente libro, Necropolítica y Narcogobierno. El nuevo libro de Pepe Reveles que presentaron hace poco, precisamente Paco y Pepe, en la Feria Oficial del Libro del Zócalo. Querido Pepe, agradecido en el alma por que llegues a esta cita de todos los martes, maestro. Un gran abrazo a todos los que participan de esta mesa. Gracias, licenciado César Gutiérrez Priego, a Paco Cruz, a ti, Vicente, a Toño, y por supuesto estaremos aquí comentando la próxima semana a ver cómo resultó el discurso de toma de posición de Trump, porque creo que va a ser no revelador, pero sí una corroboración de sus afanes injerencistas, como ha sido antes de llegar a sentarse nuevamente en la Casa Blanca. Les mando un abrazo a todos y un gran saludo a la audiencia. Nos vemos el próximo martes o cuando lo merite la noticia. Gracias, Pepe. Gracias, Paco. Querido César, un abrazo y me da mucho